Comer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en la página de Facebook Live de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, como es casi costumbre, me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole acerca de que ya decenas de miles de habitantes de la Franja de Gaza comenzaron a evacuar sus hogares después de que las fuerzas de defensa israelíes les avisaran por todos los medios posibles, incluyendo panfletos en el aire, a 1.100.000 habitantes de la zona sur de la zona norte de la Franja de Gaza a que se movieran hacia la zona sur. Es un aviso específico sobre qué área de Gaza son las que deben de estar evacuando hacia qué otra área de Gaza dentro de las próximas 24 horas, porque a partir de entonces Israel podrá en cualquier momento invadir, y lo hará terrestremente, a la Franja de Gaza. Los israelíes lo que están haciendo es ir a perseguir a militantes de Hamás que están metidos en Gaza, entre la población civil. Lo que las fuerzas de defensa de Israel les están diciendo es a toda la población que está aquí en esta área, muévanse para la otra área porque vamos a ir ahí con todo. Y esa es la advertencia y lo están empezando a hacer. A esto, las Naciones Unidas urgieron a Israel a que retire esta orden que consideró imposible. Por su parte, el grupo Hamás le dijo a los palestinos que ignoren esta advertencia e informó que 70 personas han sido ya muertas por los ataques aéreos mientras han estado tratando de precisamente evacuar la zona. Israel ha estado desplegando tanques a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza y está dirigiéndose a atacar el sistema de túneles en Gaza, en donde típicamente guardan provisiones, se esconden guerreros y también probablemente tienen ahí metidos a los secuestrados. Al respecto, Hamás dijo que los ataques de Israel han matado a 13 rehenes que tenían ellos en Gaza en las últimas 24 horas. Hay que decir que esto se empezó a gestar desde el 7 de octubre, que fue el primer día que Hamás atacó a Israel, que ya va a ser una semana, y entonces el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió a los residentes de Gaza que abandonaran la zona ya. Y bueno, ya la orden final de 24 horas se dio este jueves.
argumentando que es por la propia seguridad de la población civil. Básicamente lo que Israel les está diciendo es: yo no te quiero matar a ti, y la única manera en que podemos más o menos prevenir que yo te mate a ti es que te quites de ahí. Básicamente es lo que les están diciendo. Hay que decir que muchos de los 2 millones de habitantes de Gaza quieren salir de Gaza, quieren huir, saben que su vida está en peligro. Sin embargo, no les queda muy claro a dónde pueden irse y no tienen muchas opciones hacia dónde pueden irse. Por ejemplo, escaparse hacia Israel no es opción. Israel es casi el 90% de la frontera donde ellos pueden salir. Entonces, Israel no es opción. La otra opción es Egipto, que queda en un extremo, en el extremo sur de Gaza. Sin embargo, ya el jueves, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, los conminó a los palestinos a que se queden resistiendo y cuidando su tierra. O sea, no vengan para acá. El argumento del presidente de Egipto era que se quedaran en su tierra para evitar la eliminación del pueblo y la causa palestina. Qué lindo el presidente de Egipto, pero en realidad el mensaje ahí subyacente es: no vengan para acá. Y hay que decir que la frontera de Rafah es poco segura, de acuerdo a lo que dice Egipto, porque ya misiles israelíes han caído ahí varias veces. Eso es lo que dice Egipto. El punto es que Egipto ha estado dando varias excusas y varias razones por las cuales no quiere o no hace sentir bienvenidos a los palestinos ahí. Y bueno, también hay que decir que el presidente de Egipto tiene un motivo, definitivamente, y es que la economía de Egipto está, de hecho, ya en terrible estado. Y aparte, ese país ha recibido ya más de 100,000 refugiados de la guerra de Sudán. De tal manera que ya Egipto no se quiere presentar como un lugar seguro para los palestinos, para que se sientan seguros de ir ahí. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Una terrible noticia, una terrible situación la que está pasando en aquella parte del mundo. Hay que decir que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, agradeció al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, por sus intentos de calmar a la región durante su reunión en la capital de Jordania, Amán, como parte del tour de Blinken por el Medio Oriente. El jueves estuvo en Israel para mostrar el apoyo incondicional de los Estados Unidos a Israel. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hicieron lo propio el viernes. Y ha habido repercusiones de la guerra entre Israel y Hamás en Europa, porque este viernes un profesor fue muerto en un ataque en Francia que se asume tuvo que ver con el conflicto en Israel. 3 escuelas judías cerraron en Londres por problemas o por temores de seguridad, así como otras 3 hicieron lo propio en Ámsterdam. Tanto la Gran Bretaña como Bélgica han aumentado su seguridad entre sus comunidades judías. Y en Alemania, el gobierno prohibió las celebraciones de los ataques de Hamás sobre los israelíes. Bien, eso es lo que hay hasta ahora, hasta este momento. Este sábado en la mañana se cumplen una semana de estos ataques terribles de Hamás sobre Israel.
Cambiando de tema, hay que decir que Microsoft cerró finalmente la compra de Activision Blizzard por $75 millones después de que este gigante de la programación, Microsoft, revisó su oferta por esta productora de videojuegos y que fue esta revisión aprobada por el supervisor antimonopólico de la Gran Bretaña, que es la autoridad de la competencia y los mercados. Y así Microsoft entregará licencias para los derechos de bajar de la nube a los juegos de Activision, como por ejemplo Call of Duty, y esta licencia se la dará al publicista de videojuegos francés Ubisoft. Y esto prevendría entonces que Microsoft tenga un dominio sobre el mercado, según dijo la autoridad británica. Lo que nunca explicaron es por qué si se le da a una empresa francesa sí y si se le da a una empresa de Estados Unidos no. Pero bueno, están muy contentos con que se la quede esta licencia la empresa de Francia. Pues ok, que sea lo que sea que hacer. Por lo pronto, la noticia es que finalmente ya se concreta la compraventa de Microsoft por Activision Blizzard por $75 millones. Hay que decirle que en la Casa de Representantes de Estados Unidos, en Washington, los republicanos salieron ya para su fin de semana, no sin antes elegir ellos, los republicanos, al representante conservador del estado de Ohio, Jim Jordan, como su nominado para el vocero de la Casa de Representantes. Jim Jordan superó a Austin Scott, representante de Georgia. Sin embargo, no alcanzó o fue menos de los 65 votos o todavía le faltan 65 votos para cumplir 217 que necesita para quedarse ya elegido como Speaker of the House. Y es que el jueves el original nominado al puesto, Steve Scalise, tuvo que dejar su nominación por precisamente no contar con el apoyo suficiente, como tampoco lo cuenta Jim Jordan. Pero vamos a ver si este finalmente queda. Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó Kirguistán en lo que es su primer viaje oficial al extranjero desde que la Corte Criminal Internacional emitiera una orden por su arresto internacional por los crímenes de guerra cometidos en Crimea. Esta orden fue emitida en marzo pasado. Vladimir Putin este viernes estuvo en la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, que se llaman ellos, la Comunidad de Estados Independientes, que es pues una comunidad de estados que se dice que son independientes, pero que son liderados por Rusia y todas son ex repúblicas soviéticas. Esta comunidad de estados independientes que se llaman ellos son para demostrar presuntamente el poder y la influencia de Rusia. Sin embargo, la realidad en los hechos es que la influencia de Kremlin sobre algunos de estos miembros está disminuyendo de manera muy precipitada. Por ejemplo, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, estuvo ausente de esta cumbre, con su país todavía recuperándose del asalto de Azerbaiyán a la región de Nagorno-Karabaj el mes pasado, la cual causó un éxodo de más de 100,000 armenios étnicos
hacia o fuera de este enclave de Nagorno-Karabaj. Ahora, Rusia, que supuestamente es el socio tradicional de seguridad de Armenia y que siempre ha estado prometiendo la seguridad regional, no dijo nada ni intervino para detener esta ofensiva. Se asume que esta inacción pudo haber sido en parte como respuesta o como castigo a la inclinación reciente que Armenia ha hecho hacia Occidente. Sin embargo, hay que decir que, como siempre le sucede a Rusia, porque históricamente siempre le sucede a Rusia, que cuando empieza a apretar mucho las tuercas a sus aliados, precisamente para no perderlos, es cuando más los pierde. Y eso fue lo que pareció que sucedió con Armenia, que esta inacción de Rusia ha hecho que Armenia todavía voltee más hacia Occidente. Tanto así que la semana pasada el Parlamento de Armenia votó para pertenecer justamente a la Corte Internacional Criminal, que si finalmente oficializa esta adhesión a la Corte y la Corte lo acepta, Armenia estaría obligada a arrestar a Vladimir Putin la próxima vez que visite el país, por ejemplo. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que el principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, arribó este viernes a China para comenzar el trabajo de cabildeo y de relaciones públicas en medio de toda esta situación geopolítica y también comercial de tensiones que ha estado afectando a las relaciones entre la Unión Europea y China. Borrell estará en China durante 3 días y en esta visita debe navegar una densa agenda que va desde los derechos humanos y asuntos económicos hasta la situación en Ucrania y en el Medio Oriente. Nada más, y todo eso en 3 días. La Unión Europea quiere disminuir el riesgo de su economía por medio de reducir su dependencia de China. La Unión Europea está revisando si acaso la importación de vehículos eléctricos de China están compitiendo de manera injusta con su propia producción de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, le gustaría que China se alejara, se separara un poquito de su tácito apoyo a Rusia en su invasión a Ucrania. Y por supuesto que las repercusiones de estos ataques terroristas de Hamás sobre Israel pues serán otro elemento de tensión sobre esta visita del diplomático europeo a China. Porque Hamás definitivamente ha sido condenado de manera inequívoca a lo largo y ancho de toda Europa, pero todavía no de China. Previsiblemente, podríamos decir. Y hay que decir que se asume que varios miembros de la Unión Europea quieren que el diplomático Borrell diga algo y se refiera a los abusos de derechos humanos de China, que se refiera ahí en China, con el riesgo que esto implica. No todos los miembros de la Unión Europea quieren que Borrell vaya y en China denuncie los derechos humanos de China, pero hay quien sí quiere. Así es que de vacaciones no está el señor, ¿eh? Eso sí se lo digo. De visita de cortesía no está. Bien, hay que decir que
cada mes hay 3 fuentes de datos que proveen el récord de las temperaturas globales, pero el mes que más sensación y sorpresa ha causado estos datos de temperaturas ha sido este pasado septiembre, porque el primero que se publicó de estos 3 datos la semana pasada fue por parte del programa de observación terrestre de la Unión Europea, Copérnico, y este reveló que la temperatura del aire promedio mensual de septiembre fue de 16,38 grados centígrados, que es casi 1 grado centígrado por encima del promedio de 30 años y todo 0,5 grado centígrado por encima de septiembre del año pasado, que ya de por sí fue récord. Un connotado científico climático llamó a esta anomalía absolutamente una locura. Y este jueves, el Berkeley Earth, que es un grupo investigador estadounidense, Berkeley Earth, confirmó su análisis y encontraron ellos también que septiembre fue el más excesivamente caliente mes de cualquier mes desde 1850. El último dato fue por parte del Instituto de Estudios Espaciales Goddard de la NASA, que se liberó este viernes y básicamente demostró lo mismo. Y con este septiembre, que fue histórico en todos los sentidos, se da por sentado que todo el año de 2023 será el año más caliente de la historia del mundo. Y también es muy probable que las temperaturas de este 2023 vayan a aproximarse o incluso sobrepasar el 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, que es el ahora cuasi imposible objetivo que se puso como con los acuerdos de París. Así es que tiene usted ese asunto también. Y bueno, a ver, yo no soy muy seguidor de las noticias del espectáculo, pero últimamente había estado yo leyendo muchos titulares acerca de Taylor Swift, y yo nunca había entendido muy bien por qué. Creo que ya entendí por qué, y esto se lo digo porque seguramente usted sabe más de esto que yo, pero hay que decirle que este viernes los fans de Taylor Swift en más de 100 países del mundo, no sé si aquí en nuestra América Latina, no sé, tal vez usted me dirá, yo no sé, no sigo yo esto, pero bueno, es una noticia importante porque fans de más de 100 países de Taylor Swift pueden ya ver su película acerca de sus conciertos de su último tour, aunque los fans de Estados Unidos y de Canadá pudieron verla desde el jueves, pero ya en el resto del mundo o en 100 países se estrenó a partir de este viernes. Esta película que se llama Swifties, en Estados Unidos, las entradas cuestan $19.89, que es una especie de juego con el álbum que se llama 1989. El precio es $19.89. 1989 es el año en el que nació Taylor Swift. Y la película por $19.89 pues es una buena alternativa a acudir a uno de sus conciertos que cuestan cientos de dólares las entradas, ¿verdad? Ahora, los ingresos proyectados de la gira que se llama The Eras Tour, la gira Eras, la cual comenzó en marzo y termina en noviembre del 2024, incluyendo boletos
mercancía y patrocinios, se espera que alcance los $1,000 millones en ingresos. Y esta versión fílmica de los conciertos o del concierto, aún antes de que se estrenara, es ya el film sobre conciertos más lucrativo en la historia. Porque hasta ahora más de 100 millones de entradas se han vendido, 100 millones de dólares en entradas se han vendido en todo el mundo en este film concierto en pantalla grande de Taylor Swift. Y bueno, esto viene a caer bastante bien en este momento en la industria fílmica de los Estados Unidos, que está totalmente deprimida en este momento por las huelgas que hubo, primero de guionistas y después de actores. Esta película, al ser una película de concierto o un concierto básicamente, no necesita del guión de un guionista, ni tampoco de actores. Así es que pudo entrar perfectamente. De tal manera que, pues, ya que se dio cuenta la industria de que esta película, concierto de Taylor Swift, es un buen negocio, se apresuraron a empezar a producir uno propio de Beyoncé, el cual se va a presentar en diciembre. Y a ver, esperan ellos repetir la misma hazaña que se hizo con Taylor Swift. Así es que tiene usted eso. Hay que decir que en Venecia, en Italia, una parvada de gaviotas causó caos en el aeropuerto Marco Polo de esa ciudad de Venecia, en Italia, porque esta parvada de gaviotas forzó el cierre por más de una hora del aeropuerto. Varios vuelos fueron retrasados o desviados. Uno de ellos tuvo que dar vueltas por el aeropuerto por más de 25 minutos antes de que fuera desviado a Trieste. Eventualmente, esta parvada de gaviotas fue espantada, literalmente espantada, con cañones de aire de estruendo, cañones de estruendo. Y posteriormente pudo el aeropuerto reiniciar operaciones, que es un problema que sucede mucho más seguido de lo que se habla, el de los pájaros en los aeropuertos. Bueno, así como yo le digo que aquí no seguimos la vida de los artistas, o sea, yo no sigo la vida de los artistas, pero pues sí seguimos la vida un tanto envidiosamente, debería uno decir, podría uno decir envidiosamente, pero envidia de la buena, como luego se dice, ¿no? De los multimillonarios. Y hay que decir que se está reportando que Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, compró la mansión de al lado de su mansión. Compró la mansión de al lado de su mansión de $79 millones. La compra. Su mansión cuesta 68, la de al lado 79. Compró la de 79. Esta mansión, que la original, donde la casa de Bezos, cuando la compró, esta mansión de 68 millones de dólares en Miami hace 2 meses apenas. Desde entonces que se compró esta mansión, se desataron los rumores de que Bezos también estaba poniendo en el ojo a el mini palacio o la mansión palacial de al lado, que cuesta 79 millones de dólares. Y esto lo reportó el New York Post. Y bueno, ahora sí se informó que oficialmente Amazon hizo realidad estos rumores y pagó 79 millones de dólares por esta mansión estilo mediterráneo contemporánea en la exclusiva isla artificial llamada Indian Creek, Isla Indian Creek, que es esta comunidad en la Biscayne Bay
que se le conoce como el búnker de los billonarios, esta pequeña isla, que es pues un lugar apenas apropiado para alguien como Jeff Bezos, que tiene una fortuna de 154 mil millones de dólares y que es una de las personas más ricas del mundo. Y entonces, con estas dos mansiones, Bezos tiene en esta pequeñísima isla artificial una propiedad de 147 millones de dólares, que mide aproximadamente 5 acres, que serían aproximadamente 2 hectáreas y media, en esta muy exclusiva isla, que tiene este nombre de la isla de los billonarios por el tipo de personajes que viven y que son vecinos de Jeff Bezos, incluyendo a Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, y a Tom Brady, el exjugador de fútbol americano. En esta isla solamente hay 40 casas, todas con acceso a la bahía. Tiene su propia municipalidad con su propio alcalde y su propia fuerza de la policía o departamento de policía. Tiene su propio campo de golf y su propia marina, donde está, por ejemplo, el superyate de Bezos que se llama Kourou, que cuesta 500 millones de dólares. Ahí está. Según el reporte, dice que esta mansión, que fue construida apenas en el año 2000, que mide 19 mil pies cuadrados, tiene 14 baños y 7 recámaras. Y, según se sabe, Bezos la compró para deshacerla, destruirla. La va a destruir y va a construir él ahí su propia mansión construida a su gusto. Que no se sabe qué es lo que va a hacer. Esta mansión no se conoce cómo va a ser, ¿verdad? Pero pues ahí lo tiene usted. Y bueno, eso es lo que se está informando. Lo que no se sabe es qué va a hacer Bezos con la casa original que se compró ahí. Pero pues, si uno tiene esa cantidad de dinero, pues no creo que pierda mucho el sueño en eso, ¿no? Así es que ahí lo tiene usted. Oiga, le comenté que era viernes y viernes es el día de la semana en la que nuestro buen amigo Oscar Gutiérrez se unió al programa para hacer un análisis de lo que fue los mercados y la bolsa en esta semana. Y bueno, eso será justamente después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Vuelve la gran feria de saldos en Porcerámica Coyol. Aprovecha durante todo octubre los precios bajos en porcelanatos, cerámicas y azulejos pasta blanca con precios desde 2.990 colones, impuesto incluido. Octubre, mes de la gran feria de saldos, únicamente en Porcerámica Coyol. Abierto de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Autopista Bernardo Soto, 800 Oeste de Dos Pinos. Porcerámica.com. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes y los viernes es el día de análisis de la semana en la bolsa y los mercados con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Gracias. Qué increíble esa noticia que decías de Jeff Bezos, lo que son los caprichos de los multimillonarios. Comprar una casa así para destruirla es, bueno, será para la casa de huéspedes de al lado, no sé. Seguramente. Pero bueno. Bueno, pues todo es cuestión de relatividad, ¿no? Lo que Jeff Bezos, Sí. 69 millones de dólares, pues a lo mejor alguien que tenga una casa al lado de 25,000, pues lo hace, pues todos son niveles, ¿no? Sí, así es. Bueno, y hablando de niveles, entonces los niveles el día de hoy bajaron un poquito en el S&P 500. Al final fue, se podría decir mixto el resultado porque el Dow Jones subió 0,12, casi quedó igual. El S&P 500 bajó medio punto porcentual, el Nasdaq bajó un poco más, un 1,23. El sector que quedó positivo el día de hoy fue energía, subiendo un 1,38. Sector salud subió ligeramente un 0,16. Y el sector de servicios públicos y materiales, puede decir que quedaron prácticamente en cero, perdiendo los demás sectores, los demás ocho sectores en los que está dividido el S&P 500. El sector que más perdió fue el de productos discrecionales de consumo. El mercado empezó bien hoy. Ahora es interesante, bueno, ahorita analizamos la semana porque es importante tocar el tema de la guerra y cómo esto afectó la semana. El día de hoy el mercado empezó bien y fue un poco la noticia sobre el estudio que hace la Universidad de Michigan, que publica un estudio sobre el sentimiento del consumidor que provocó a las 10 de la mañana, hora Nueva York, 8 de la mañana, media hora después de haber abierto, una caída del mercado al final. El resultado de este índice, que es producto, la Universidad de Michigan lo que hace es una serie de encuestas para lograr de ahí entender un poco qué es lo que está sintiendo el consumidor, y esto tiene un efecto, porque recordémonos que de la economía se mueve igual por expectativas. Si yo creo que la cosa va a estar difícil, no consumo. Si no consumo, eso tiene un efecto. Y el resultado que se esperaba del índice en general, que era 67,5, el resultado fue de 63, y cae de la posición que tenía en septiembre de 68,1. El estudio que hace la Universidad de Michigan mide algunas otras cosas. Tiene un índice que también mide las expectativas hacia el futuro, y estas cayeron de 66 a 60,7, 66 el mes anterior. Igual las expectativas de inflación para el próximo año subieron de 3,2% a 3,8%, y esto es importante porque tiene que ver con el control de la inflación que busca la Fed al final. Las expectativas incluso a 5 años subieron de 2,8 a 3%. Las condiciones económicas actuales, es decir, todo esto son índices, no te puedo decir exactamente qué significa el número, lo importante es ver la tendencia y cómo se mueve de un mes al otro, y las condiciones económicas actuales bajaron de 71,4 a 66,7. Todo esto provocó también un aumento en la volatilidad, que subió de 17 a 20, el VIX, y eso provocó que el día de hoy terminara hacia la baja. Bueno, como siempre comentamos cuáles fueron la mejor y la peor acción del S&P 500. El día de hoy la mejor acción fue de Dollar General. Dollar General es una empresa grande en realidad, de 170,000 empleados. Es una empresa que se dedica a la venta al detalle de descuentos, como un supermercado. Tienen productos pues, para el hogar, y también tienen productos de consumo masivo. Es una empresa que fue fundada en 1939, el nombre originalmente era Turner & Son, y luego cambió a partir de 1968 a Dollar General. Está basada en Tennessee. Es una empresa que tiene 19,770 tiendas. Como les digo, es bastante grande. Tiene una capitalización de mercado de 22,350 millones de dólares y ventas de 38,800 millones de dólares.
¿Qué fue lo que sucedió? En realidad no hay una noticia circunstancial positiva, digo yo, porque en realidad la acción al inicio del año estaba en $248 y ayer tocó el fondo más bien del año en 101, o sea, bajó prácticamente al 40% de como inició el año, o sea, perdiendo un 60% del valor, ha venido bajando todo el año. ¿Y por qué subió hoy? Bueno, porque ya la junta directiva no aguantó más esta caída y despidió al CEO con una salida inmediata, el señor Jeffrey Carl Owen. Se anunció que salía inmediatamente y que volvía al puesto el señor Todd Vasos, que había sido CEO de la compañía desde junio del 2015 a noviembre del 2022. O sea que prácticamente desde que salió y entró este otro señor, el stock había venido cayendo, y entonces la vuelta al puesto del CEO anterior fue lo que provocó la subida de Donald General en un 9,16%, o sea, tocó fondo ayer a 101, hoy cerró en 111.16. Habría que entender un poco más a fondo las razones por las cuales Dollar General venía bajando, pues obviamente se lo atribuye el mercado al actuar del CEO, pero uno diría que en un mercado en donde las cosas están más caras y la gente está buscando recortar presupuestos, una empresa como Dollar General debería más bien ser un activo atractivo, un activo positivo, una acción que uno diría va a tener ventajas porque la gente va a comprar cosas más baratas. Habría que analizar un poco más a fondo la compañía. Y por cierto, haciendo un comercial, Alberto, aquí, si alguien de la audiencia eventualmente quiere que analicemos más a fondo alguna empresa y me lo comunican con tiempo, podríamos analizar específicamente acciones que estén en bolsa, eso sí, donde la información es pública y podemos analizar, en donde podamos ver, por ejemplo, los movimientos, como te digo, que ha pasado en este caso con Dollar General. La peor acción del día de hoy fue Match Group, el MTCH es el código que utilizan en bolsa, es una empresa más pequeña, tiene 2.700 empleados, cayó un 4.95. Esta es una empresa de servicio de citas por internet, fundada en 1986, tal vez más conocida por la aplicación Tinder, pero no es la única que tiene, aparte de Tinder, tiene otra que se llama Match, otra The League, Azar, Mythic, OkCupid, Hinge, Pairs, tiene varias. Imagino que cada una con mecanismos o características diferentes, pero para lograr el mismo propósito de lograr parejas y gestionado por internet. Y bueno, es una empresa que tiene una capitalización de mercado de $10.400 millones y ventas por $3.210 millones. No pude encontrar una razón específica de por qué esta acción cae el día de hoy. En realidad no hay noticias importantes relacionadas. A veces pasa sencillamente que es la acción que más pierde. Bueno, pierde casi un 5%. Hubo otras acciones perdiendo 4, 4,5%. Entonces, no, como te digo, no encontré una razón particular. Sí había un poquito más de movimientos en la parte de opciones, un poquito más de lo normal, pero nada espectacular. Algunas otras, movimientos, cosas importantes que pasaron el día de hoy. Empezamos la temporada de reporte de utilidades con cierre a septiembre. Eso se va a intensificar, en las próximas semanas, al final de octubre, probablemente ya con un grueso de compañías reportando. Pero hoy reportaron compañías muy importantes como United Health, que es de las grandes en el S&P 500, todas reportaron prácticamente mejores resultados de los que se esperaban. Sin embargo, no todas subieron, hubo resultados mixtos en los movimientos de los precios. United Health reportó $6.56 versus $6.33 que se esperaba y subió un poquito la acción, $2.64. Reportaron varios bancos, en realidad el resto importantes que reportaron hoy fueron 5 bancos importantes como JP Morgan,
que reportó resultados de $4.33 versus $3.89 que se esperaba, subió un poquito JP Morgan. A los bancos en general les ha resultado favorable el aumento de tasas de interés. Acordémonos que ellos, bueno, trabajan con un spread, ¿verdad? Con una diferencia entre la tasa pasiva y la activa. La tasa pasiva les ha subido, pero sube en la activa también. Pero la parte del patrimonio, del capital, rinde más también invertida cuando hay tasas más altas. Entonces han favorecido esto un poco los resultados. A pesar de esto, bueno, hubo unos comentarios importantes del señor Jamie Dimon, que siempre es una persona muy atendida en sus comentarios, y él habla, bueno, de que estamos viviendo de los tiempos más peligrosos en décadas, refiriéndose a la nueva guerra que estalló esta semana entre Hamas e Israel. Habrá que ver los impactos de esto, ahorita lo podemos comentar un poquito más. Bueno, Wells Fargo también reportó $1.48 utilidades versus 1.25 que se esperaba, subiendo un 3% la acción. BlackRock, otro gigante del sector financiero, reportó $10.91 versus 8.53. Curiosamente, la acción cayó un 1.34. Citigroup también reportó mejores utilidades, 1.63 versus 1.26, cayendo también un 0.24. Y PNC es un banco regional, tal vez no tan grande como los anteriores, pero sí siempre importante, reportó $3.60 versus 3.18 que se esperaba. También, pues, tal vez interesante mencionar que fuera de horas, después del cierre de la bolsa, Pfizer hizo un cambio en su guía hacia adelante. No tenía reporte de utilidades en este momento, pero sí hizo referencia a que hacia adelante ve una reducción en la demanda de sus drogas que se utilizaban para el COVID, ¿verdad? Evidentemente, al acabarse la pandemia, esta demanda ha bajado, y esos comentarios hicieron que fuera de horas la acción de Pfizer cayera inicialmente casi un 5%, un 4.98, luego terminó recuperándose un poco, pero siempre cayendo fuera de horas un 3.5%, y esto trajo abajo también acciones como Moderna, que también ha distribuido drogas para controlar COVID, que igual cayó casi un 5%, un 4.88, y terminó recuperándose un poquito, pero siempre cayendo un 4% fuera de horas. En la semana, al final terminó siendo positiva. Yo no diría, bueno, pucha, con un anuncio tan importante como el inicio de la guerra tan terrible que se está desatando en este momento entre Israel y Hamas, uno esperaría un efecto más importante, un efecto negativo. Lo cierto es que, bueno, el viernes pasado había cerrado al alza la semana, el último día subió un 1.18, y el lunes ya en medio después de este atentado tan importante, el lunes, martes y miércoles más bien, la bolsa subió un poco y tuvo movimientos negativos ayer y hoy. Bueno, ayer con el anuncio de la inflación y hoy con este anuncio del índice de sentimiento del consumidor. Entonces es increíble cómo una cosa que pueda tener un impacto geopolítico tan importante como esta nueva guerra, pues el mercado se lo tomó positivo. Ya voy a mencionar si hubo unos efectos en el mercado sobre esto. Tal vez antes mencionar que en ese cierre de la semana que terminó subiendo un 0.45, energía fue el que más subió, y bueno, porque como vamos a ver, subió el petróleo, energía subió un 4.99, servicios de comunicación 1.54, bienes raíces 1.50, estos son los sectores que más subieron, y realmente solo 3 sectores terminaron a la baja: el de materiales, casi tablas, con un 0.13, y productos de consumo masivo perdiendo 0.5%, y productos discrecionales un 1.13. Ahora, ¿cuáles fueron los impactos, digamos, de esta nueva guerra? Hubo movimientos. La semana pasada habíamos conversado incluso cómo el oro había venido bajando precisamente porque era como un refugio, y tal vez se había salido un poco del mercado del refugio. Bueno, con el impacto de la guerra
vuelve a subir un poco el ETF, ¿verdad? Este fondo que es GLD, que invierte en oro. El viernes había cerrado en 169,7, hoy cerró en 1,7883, una subida de 5,3%. El petróleo, que había cerrado el viernes, el West Texas Intermediate en 81.95, hoy está en 87.80. Realmente incluso durante la semana primero subió con el inicio de la guerra, luego se había calmado ayer y vuelve entre ayer y hoy a subir de manera importante. En parte siento yo que con este anuncio prácticamente que hace Israel de que se viene una catástrofe humanitaria. Aquí, sin ánimos de entrar en discusión geopolítica, que no es el conocimiento que yo tengo, uno sí tiene que entrar a analizar un poquito estos fenómenos para ver cuál es el impacto que puede terminar teniendo en los mercados. Y desgraciadamente pareciera que la reacción de Israel va a ser tan fuerte que lo que uno puede prever es que si termina esto en una crisis humanitaria muy fuerte, como pareciera que va a ser la Franja de Gaza ahorita sin energía, sin comida, sin combustible, y la gente evacuando 1.100.000 personas el norte de Gaza, en este anuncio que hace Israel de que prácticamente va a invadir en 24 horas. El tema aquí es que si esto termina afectando la opinión internacional, ahorita todo el mundo está, pareciera absolutamente del lado de Israel, impactados por esta barbaridad que cometió Hamas, pero esto podría terminar, si termina siendo pues una crisis muy fuerte humanitaria, poniendo a prueba la posición de países árabes con los que Israel estaba tratando de generar paz, y si eventualmente esto termina en un involucramiento de Irán o de Siria, entonces sí podemos ver en los mercados un impacto mucho más fuerte en la misma dirección que ya lo vimos, es decir, el petróleo subiendo más, el refugio en oro igual subiendo, y también un efecto bueno que ya vimos también, por ejemplo, en los bonos del Tesoro a 10 años, que el viernes habían cerrado con un rendimiento de 4,79,5%, y hoy baja el rendimiento a 4,617. Y esto es, ¿por qué? Porque en los bonos, acordémonos que el rendimiento es inverso al precio. Si el rendimiento baja porque el precio sube, y el precio sube porque es un refugio. Entonces, y el refugio es porque se prevé una crisis. Entonces, son solo 18 puntos base. Sin embargo, tanto el petróleo como los bonos tienen un efecto en el control de la inflación. Acordémonos que la Reserva Federal normalmente no toma los movimientos de petróleo a corto plazo dentro de su política, por eso es que siguen lo que se llama la inflación central, que rápidamente mencionamos que el jueves precisamente se reportó el índice de precios al consumidor, en donde en el mes subió un 0,4%, se esperaba 0,3%, el anterior había sido 0,6%, en el anual quedó igual, en 3,7%, y en ese índice central de inflación, en donde no se toma en cuenta el petróleo ni la comida, fue como se esperaba, fue 0,3%, lo que se esperaba era 0,3 y el anterior había sido 0,3, bajando el anual, eso sí, un poco de 4,3 a 4,1. Ahora, ¿qué pasa? Que si el petróleo, si bien no se toma en cuenta a corto plazo, si persiste un precio alto del petróleo por mucho tiempo, eso sí se termina traduciendo en esa inflación central, porque va impactando los otros elementos que se miden en este índice y tiende a hacer que la inflación entonces se mantenga más altas. Por el momento las apuestas se mantienen como que va a mantenerse en la próxima reunión, que es el 1 de noviembre del miércoles pasado, en 3 semanas, se mantiene la apuesta ahorita incluso a un 91-92% de que se va a mantener la misma
la misma tasa. Pero estos elementos como la guerra son lo que menciona el señor Powell de los elementos externos que tienen que estar midiendo cuál es su impacto. Y como te digo, un precio sostenido del petróleo muy alto por esto, o cambios en los rendimientos de los bonos por el efecto refugio, tienen un efecto en la política que termina estableciendo el señor Powell. Bien, nada más para poner un poquito de perspectiva de los números que estabas dando de los bancos, Oscar, si me lo permites, en los resultados al tercer trimestre, el JP Morgan Chase, que es el banco más grande de los Estados Unidos, tuvo un incremento en sus rentabilidades, sus utilidades del 35% anual. El Wells Fargo tuvo un aumento en sus utilidades del 65% anual. Y BlackRock, que también lo mencionaste, que es el más grande administrador de fondos del mundo, también rompió con las expectativas del mercado con un aumento en sus utilidades del 13% anual y en este caso ayudado por el crecimiento en los servicios de tecnología. Así es. Y como te digo, probablemente por las tasas también en este momento, los bancos. Sí, los bancos de las tasas, sí, totalmente, como bien lo dijiste, absolutamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo, como cada viernes. Muchas gracias, Alberto, y feliz fin de semana para todos. Igualmente para ti también. Este fue Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Jazz Café presenta Baladas por Siempre con Vía Libre.